doctora María Eugenia Osorio Soto. Ella es doctor por la Universidad de Estocolmo, Suecia, y también sacó su maestría en la misma universidad, obviamente de literatura hispanoamericana. Actualmente María Eugenia es profesora titular y se desempeña como profesora de literatura en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Es miembro del grupo de estudios literarios de la Facultad de Comunicaciones y sus temas de investigación giran en torno a la literatura escrita por mujeres desde el periodo colonial hispanoamericano. Hoy nos va a hablar de la escritura como búsqueda y de una identidad femenina en Baúl Canán. Debo confesar que no conozco el libro ni tampoco su escritora, de Rosario Castellanos. María Eugenia, tienes la palabra y gracias por estar presente en este evento. No, muchísimas gracias a ustedes y la verdad yo solo la semana pasada me enteré, muchísimas gracias a Camila, a los dos por la invitación y para mí es un placer estar compartiendo con María José y estoy completamente admirada de ese proyecto tan impresionante y yo la verdad les deseo muchos éxitos. Y bueno, son proyectos de ese tipo, hacen mucha falta, de eso lo sabemos todos los que hemos trabajado con este tema de escritoras, que para mí, cuando me di cuenta que era el Instituto de Estudios Mexicanos, realmente me asusté demasiado porque yo a Rosario Castellanos la trabajé en mi tesis de hace tiempo, la he vuelto a leer, por supuesto, pero la tengo ahí porque es un personaje que aparece, reaparece, y dije, bueno, deben ser expertos en la obra de esta gran escritora. Y en cierto sentido me alegra que no la conozcan también, las dos cosas, ¿no? Por un lado me dio mucho susto porque justo vamos a ver, y me parece que de una u otra manera la presentación que hace María José nos sirve muchísimo para abordar a esta escritora, porque justo va a dar cuenta de cómo el canon y cómo la literatura, qué es lo que pasa con estas intelectuales que han sido tan importantes justo para los estudios feministas, justo para los estudios literarios y finalmente han quedado tan opacadas. No pasa lo mismo, yo creo, en este momento con Rosario Castellanos, si hay alguien, porque me parece a mí que en los últimos 20 años ha pasado mucho en la literatura mexicana en relación con las mujeres, se han reivindicado nombres, la misma Elena Garro, digamos, en este momento ya hay muchas miradas no tan críticas como en un momento dado. Y sobre Rosario Castellanos, que definitivamente para mí es tremendamente importante, como espero que quede claro, para mí es como muy importante también que esta mujer esté presente en, digamos, en la actualidad de los estudios de género y, por supuesto, pues para ver y sobre todo para aquellos que no conocen mucho la obra de Rosario Castellanos, que es poeta, ensayista, narradora, diplomática. Ella pertenece a una generación también de escritores que estuvieron muy vinculados al mundo de la diplomacia, Octavio Paz, más no en los eventos políticos del país, como aclaran algunos, ni económicos, pero es muy importante, ella pertenece a esa generación. Considerar el legado de Rosario Castellanos es importante, puesto que nos induce, en primer lugar, a ubicarla en como parte de una genealogía de escritoras que para el caso de México empieza con Sor Juana Inés de la Cruz, quien, como bien sabemos, ha sido calificada como protofeminista. No obstante, en el siglo XIX se da parto al pensamiento feminista mexicano, lo cual sucede con la publicación de un periódico que se llama, una revista, Las Hijas de Anahuac. Pues si bien hubo revistas, antes de esto, esta revista se publica en 1873, y si bien antes de esto hubo revistas en las que las mujeres participaron, digamos, no se podían caracterizar como feministas. En el prospecto de Las Hijas de Anahuac, las editoras manifestaron que existía la firme convicción de que la mujer podía ya dar a conocer públicamente sus ideas sin temor a la crítica o al rechazo, incitándola, por lo tanto, a instruirse para de esa forma producir hermosas y correctas composiciones, aunque advirtiéndolo que no por eso dejaría sus labores domésticas. Esto es, la misión sublime que entonces debía cumplir la mujer, 1873. Para cuando Rosario Castellanos nace en 1925, el término feminismo ya había empezado a ser objeto de la discusión en México entre los distintos círculos
tanto liberales como conservadores y de izquierda. En 1904, la Sociedad Protectora de Mujeres, una organización de la Ciudad de México, había sido una de las primeras en Latinoamérica en autodefinirse como tal. A finales de la década del 50, surge un grupo de narradoras mexicanas cuyo discurso femenino y feminista, entendido este último como una actitud crítica ante el papel tradicional de la mujer en la sociedad, marca un hito importante en la historia de la mujer y quizá de la literatura mexicana y latinoamericana. El surgimiento de esta generación está íntimamente relacionado con la modernización de la sociedad mexicana y con los cambios en las relaciones sociales, políticas e intelectuales que la modernidad traía consigo. En 1953 se decreta la ley a favor del voto de la mujer, se introducen reformas educativas y en otro sentido las intelectuales reciben el influjo de la filosofía francesa y especialmente el pensamiento de Simón de Beauvoir. Y dice Aralia López, en México recibe el impacto del existencialismo sartreano, del psicoanálisis, de las técnicas anticonceptivas y debido a ello los aires de la liberación sexual modifican también la concepción de la sexualidad femenina que ahora se asocia al placer y no solo a la reproducción. En Francia se publica El segundo sexo en 1949 y este texto circula en México por los medios intelectuales despertando conciencia hacia el tema de la condición histórica femenina. Se traduce un poco después, pero hay un grupo grande de las intelectuales mexicanas que hablan francés. En este cálido ambiente político y literario florece una de las intelectuales más destacadas de esta generación, Rosario Castellanos, que como habíamos dicho, nace en 1925 y muere en 1974. Su trabajo de maestría se titula Sobre cultura femenina y lo escribe en 1950. En este texto marca una línea divisoria entre lo que podemos diferenciar como el discurso de lo femenino y el discurso femenino. Castellanos entonces exponía que había que crear otros conceptos o tal vez teorías para hablar y reconocer la feminidad como un fenómeno social e individual. Así, Rosario Castellanos en la década del 50, y parece que sin que entonces hubiese leído El segundo sexo, había concluido que los modos específicos de ser femeninos eran determinados por cuestiones absolutamente culturales y no naturales. Justo sobre esa comprensión alerta en su mencionada tesis de maestría en filosofía, el libro de que hablamos sobre cultura femenina, por lo que hace una revisión del pensamiento androcéntrico que ha dominado entre los filósofos y lo inicia preguntando, ¿existe una cultura femenina? Y subraya, el mundo para mí está cerrado, el mundo que para mí está cerrado tiene un nombre, se llama cultura. Sus habitantes son todos ellos del sexo masculino. Ellos se llaman a sí mismos hombres y humanidad a su facultad de residir en el mundo de la cultura y aclimatarse a él. Si le pregunto a uno de esos hombres qué es lo que hacen en él y a todos los demás compañeros de este mundo, me contestarán que muchas cosas, libros, cuadros, estatuas, sinfonías, aparatos, fórmulas y dioses. Después de este razonamiento, Castellanos subraya entonces que no podía explicarse por qué existían libros y obras firmadas por mujeres, llegando a la conclusión de que la mujer había accedido a ese espacio de la cultura como una contrabandista. Y entonces se pregunta, ¿cómo o por qué esos contrabandistas del baño e invadieron ese terreno prohibido? ¿Qué las impulsó a realizar esta hazaña? Esto es, ¿de dónde extrajeron la fuerza para modificar sus condiciones naturales y convertirse en seres aptos para labores que no le habían sido habituales? Sobre cultura femenina, representa un valioso aporte para la teoría feminista engendrada en México. Sin embargo, Castellanos continúa aportando en su obra ensayística que circuló en importantes revistas y periódicos de la época. En 1973 agrupó los textos relacionados con mujeres escritoras de lo mucho que había publicado en muchas revistas, no tengo los nombres aquí, pero está en la presentación, si la podemos ver luego. Ella hace una recopilación en 1973 y publica ese texto, un libro que se llama Mujer que sabe latín, cuyo título alude a un dicho que dice, mujer que sabe latín ni tiene marido ni tiene buen fin. Aquí continúa la reflexión en torno a ese camino ya señalado
y que había sido tan vedado para las mujeres como lo ha sido el de la cultura, y a la manera como lo hiciera Sor Juana Inés de la Cruz traza una genealogía de mujeres célebres que habían logrado destacar a pesar del dominio masculino. Estos ensayos no están escritos de una manera de diatriba, sino que Castellanos recupera el nombre de esas escritoras e intelectuales para difundir sus obras e insertarlas en una corriente histórica, filosófica y moral, identificando sus aportes estéticos y resaltando sus contribuciones dentro del campo cultural y social. Con este texto, lo destaca Maricruz Castro, pues que ha estudiado bastante la obra de Rosario Castellanos. Castellanos practica lo que hoy conocemos como ensayo de género en las dos vertientes acuñadas por Marie-Louise Prat y que aluden, por un lado, a destacar, enumerar mujeres ejemplares y sus contribuciones en la historia y la sociedad, y por otro, al análisis de la condición espiritual y social de las mismas. Entonces, la visión feminista y política de Castellanos impregna toda su narrativa, sus ensayos, su poética, y paralelo a esta preocupación por la situación de las mujeres, la ocupa la de los indígenas, la cual entrelaza en su obra literaria y específicamente en su novela Balún Canán, donde significa la opresión sufrida por las mujeres y enfatiza en la de los indígenas en la región de Chiapas, donde ella creció en la región de Chiapas. Durante el periodo, y la novela se desarrolla durante el periodo de las reformas agrarias promulgadas por el gobierno de Lázaro Cárdenas. En dicho sentido, Rosario Castellanos es indudablemente una de las autoras latinoamericanas que ha elaborado dentro de toda su complejidad el enfrentamiento de estas dos zonas dominadas, la circunstancia indígena y la circunstancia femenina, que como dos imágenes apresadas en el espejo de una historia construida por el hacer del grupo blanco y masculino dominante, se reflejan y establecen relaciones en el espacio de la subordinación. Esto último lo dice Aralia López. En consecuencia con lo anterior, Castellanos sostenía que el escritor mexicano debía comprometerse con la realidad de su país, por lo que ella se definió también como una escritora comprometida. Lo cual aparece más explícito en sus denuncias sobre la problemática indígena y sobre la mujer en México. Balún Canán fue proclamada por la crítica como una obra de un escritor indigenista, se publica en 1959. Sin embargo, la caracterización más acertada desde mi punto de vista sería novela neoindigenista, ya que Rosario Castellanos, como los escritores que se agrupan bajo este género, denuncian las condiciones de opresión económica y social bajo la cual vive el indígena e incorpora elementos de las cosmogonías indígenas. Cuando la clasifican bajo el rótulo de escritora feminista, lo que pasa no es que sea malo en sí mismo, pero desconocen, digamos, las técnicas narrativas que Rosario Castellanos utiliza y todos esos elementos que mezcla, que finalmente la novela indigenista, digamos, mirada desde la perspectiva de hoy, vemos pues que trasciende definitivamente lo que es el indigenismo, como la quieren clasificar. Ahora bien, en el contexto más amplio, en el de la narrativa latinoamericana, Balún Canán ha sido bastante excluida, lo cual es inquietante si recordamos que Rosario Castellanos no solo publicó su novela un año después de Pedro Páramo y un año antes de La región más transparente, de Carlos Fuentes, y Los ríos profundos, pues que son obras clásicas y muy conocidas. Pero también, digamos, por el hecho de que la escritora utiliza técnicas narrativas que caracterizan la novela moderna, como el monólogo interior, la retrospección, prospección, así como otros recursos del realismo mágico. Sobre la presencia de lo ancestral indígena en Balún Canán, el título mismo es una palabra de origen maya que significa lugar donde viven los 9 guardianes. Y según la leyenda, es la región en la que hoy se encuentra Comitán, que está en el sur de Chiapas. En este lugar se desarrolla la historia de la novela y los 9 guardianes aparecen mencionados en el Chilambalán de Chumayel y podrían hacer referencia a los 9 cerros cónicos, pirámides cubiertas que se encuentran en el camino entre Chiapas y San Cristóbal. De igual manera, las 3 partes que componen la novela están antecedidas por un prólogo tomado de los textos coloniales mayas, respectivamente del Popul Vuh, del Libro de los Consejos, del Chilambalán y de los Anales de Chalcachiqueles,
o Memorial de Sololá. El escenario de Chiapas es revelador para la trama de la novela, ya que nos introduce en un mundo de la provincia donde no solo las mujeres aparecen como víctimas de un estrecho orden patriarcal, sino que se ambienta el conflicto entre terratenientes e indígenas, el cual fue bien conocido por la autora, ya que como habíamos dicho, ella vive su infancia y su adolescencia en Chiapas y además su padre, su familia, pues es de la parte de los terratenientes, que son en cierto sentido los damnificados de las reformas agrarias. Balún Calán, la protagonista es una niña de 7 años, de la cual no llegamos a saber el nombre. Ella, desde su perspectiva infantil, paso a paso, va dando cuenta de las problemáticas centrales en la novela, que como hemos dicho, es el conflicto indígena y la situación de la mujer justo en esta región de Chiapas. De manera que, paralelo al descubrimiento de lo que implica pertenecer a la élite terrateniente, que como hemos dicho, pertenece a la narradora, el personaje de la nana sirve para contrastar con el conflicto de la mujer indígena. Mediante justo esta última, que aparece como la nana de la protagonista, ella empieza a tomar conciencia político y social, lo que finalmente implica una doble ruptura en el texto, con el orden simbólico del padre, y de ahí que lo rechaza como el portador de la autoridad, y también con los modelos de mujer atrapadas en un orden patriarcal, que en la novela serían la madre, las tías, que además también son representadas como víctimas, pero lo impresionante es que también las muestra como victimarias, ¿no? Ella va estableciendo como jerarquías, entonces dentro de los oprimidos están las que son más oprimidas, un poco las menos oprimidas, y así va estableciendo como una escala que es muy impresionante. Pero ella toma distancia también, en este caso, pues de la misma madre que, como hemos dicho, pues la muestra como una víctima, pero también muestra en el texto que también puede funcionar como victimaria. Así, la relación nana-protagonista se constituye como uno de los rasgos más transgresores del libro y la entendemos bajo los términos del affidamento. Esto es, como lo propusieron las feministas italianas agrupadas en la librería de Milán, una relación política privilegiada y vinculante entre dos mujeres. Conforme a esta postura, tenemos que la protagonista, paralelo al reconocimiento de sus privilegios sociales, descubre lo que implica ser india y decididamente no quiere ser como su nana. Y hay una parte donde la nana la amenaza, le dice, te vas a volver india, niña. Y ella dice, su amenaza me sobrecoge. En esta primera etapa de concienciación, la protagonista marca su diferencia, esto es, empieza a reconocerse y a pensarse como un sujeto que pertenece a una clase social en un momento histórico e inclusive que habita un lugar geográfico determinado. Y advierte, estamos tan aisladas en Comitán. Una vez vi un mapa de la República y hacia el sur acababa donde vivíamos nosotros. Este autorreconocimiento, como única en cierto sentido, nos remite al concepto entonces de la diferencia sexual, esto es, la configuración de un modo en el que el sujeto marca la diferencia en relación con los otros. Sobre este concepto, María Milagro Rivera escribe que habría que entenderlo como una práctica política que produce sentido de sí y del mundo. Para el sujeto femenino debe implicar aprender a ser mujer y ser libres, lo cual en el contexto de la novela aparece bastante distante y lejano, ya que los personajes femeninos, como hemos dicho, aparecen atrapadas en ese mundo. Romper las imposiciones de la cultura, la ideología y el medio social le asignan al sujeto que el medio social le asigna al sujeto femenino no es fácil. Y este es otro de los temas que se plantea en la historia de Balún Calán. Le dice la nana en un momento, niña, no seas curiosa. La gente menuda más vale que nos callemos. Esos son los designios de la nana. Por eso, volviendo a la protagonista, al dimensionar su lugar dentro de la familia, la sociedad, la escuela e inclusive en el espacio geográfico que habita, esto se aparece como un primer paso para dar un salto hacia la libertad, lo cual implica entonces reconocerse como un sujeto pensante, sin que esto implique un distanciamiento de la cultura, de las normas impuestas por la sociedad. En el despertar de la conciencia femenina, esto es, en el afincarse en ese yo soy, el lenguaje y la palabra es determinante. Se trata de un proceso de concienciación y que ya han sido bastante estudiados por las pioneras de los estudios feministas modernos. Por ejemplo, la investigadora lituana Birute Zipijaskaitė en el 94 decía
y ella proponía sobre todo hablar de una escritura femenina. Y afirmaba entonces que la novela de concienciación femenina comprendía diferentes aspectos de la vida de la mujer, entre los cuales se podría considerar el despertar de la conciencia de la niña, que pone más énfasis en los años juveniles, el pleno darse cuenta de lo que es ser mujer, la maduración como ser social y político, y finalmente el llegar a afirmarse como escritora. Esta apreciación coincide con el proceso de concienciación que se narra en Balún Canán, pues la niña inicia la toma de conciencia que orienta en dos sentidos. Por un lado, la de su yo individual, y por otro, percatarse de su lugar en el mundo, el cual está profundamente marcado por las relaciones familiares y sociales.